We are in Romans chapter 1 verse 5. Estamos en Romanos capítulo 1 versículo 5. Le vamos a pedir al Señor de nuevo a que bendiga nuestro tiempo en la palabra. We're going to ask the Lord's blessing once again to bless our time in the Word. Father, I thank you what you have been teaching us through Romans. Even myself, Lord, I learned throughout the week how you love us, how your grace is even more amazing, Lord, than we realize. And we will spend eternity, Father, searching and finding out, Lord, why you love us. Oh, Lord, I look forward to the day where I will get to see you face to face and praise you, Lord, forever. We thank you, Lord, for your blessings and ask that you will illuminate our hearts and minds and inflame our souls, Lord, for the Lord Jesus Christ. Padre, le doy muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado por medio del libro de Romanos. Durante la semana, Señor, mi corazón está lleno de gozo, Padre, viendo la gracia que usted ha extendido a nosotros. Gracias, Señor, porque vamos a estar toda una eternidad averiguando, Padre, escudriñando por qué derramó su gracia sobre nosotros, Padre. Usted es amor y espero verlo, Señor, cara a cara, alabando a su santo nombre, Señor. Ayúdenos pues ahora, ilumínenos la mente por medio del Espíritu Santo. Venga, Señor, y denos gozo en nuestra salvación. Give us joy in our salvation. Amen. Okay. Romans chapter 1 verse 5. Romanos capítulo 1 versículo 5. El texto dice: por medio de quien, refiriéndose al Señor Jesús, dice, por medio de Jesús hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. And the text says, we have received, speaking about the Lord Jesus Christ, in other words, we have received from Jesus grace and apostleship through him to bring about the obedience of faith among all the nations on behalf of his name. Okay. Si se acuerdan, hermanos, hermanas, if you remember, brothers and sisters, we have been learning that the Romans were already believers for a very long time. Los hermanos de Roma, de este libro, ya eran creyentes por un largo tiempo. Uno de los creyentes que estaba ahí, Pablo dice en capítulo 16, versículo 7, de que él era creyente antes de Pablo. There's a believer here in Romans chapter 16, verse 7, that Paul says that he was a believer before Paul. Romans chapter 16, verse 7, Romanos capítulo 16, versículo 7. Entonces, vemos de que estos hermanos eran maduros en la fe. These brothers were mature in the faith, yet Paul says, I want to preach the gospel to you guys. Y aunque eran maduros en la fe, el apóstol Pablo dice, yo les quiero predicar el evangelio a ustedes. O sea, hermanos, les quiero recordar que la razón por la cual enfatizo yo el evangelio no es porque no se lo sepan, es porque sí lo saben, y entre más conocemos el evangelio, más gozo nos da en nuestra salvación y en nuestras tribulaciones, pues nos anclamos más al Señor Jesús. Now, the reason why I say that is to remind you that I don't come and preach the gospel or emphasize the gospel to you because you don't know the gospel. No, Paul knew that these brothers knew the gospel, yet he emphasized it anyways. I emphasize it because the more we know the gospel, the more familiar with the gospel, in the midst of our tribulations, our faith will be more and more anchored to the Lord Jesus Christ because we know him better. Pablo se consideraba un esclavo de Cristo porque él entendía que nuestro Señor Jesucristo lo había llamado, redimido y escogido. Esa palabra, redimido, que resuena en nuestros corazones, que él nos compró el Señor Jesús, o sea, le pertenecemos a él. Paul
considered himself a slave of Jesus Christ because he understood that our Lord Jesus Christ had called him, redeemed him, and chosen him. That's what he says in verse 1. May this word redeemed ring in our hearts, because this is the gospel, that the Lord Jesus Christ bought us with his precious blood. El Evangelio se encuentra en las Santas Escrituras, dice Pablo. Paul says that the gospel is found in the scriptures alone, only in the scriptures and nothing else. He also says that this gospel is found in Jesus Christ alone, in verses 3 through 4. He says that the gospel of God is about his Son. Dice en versículo 3 a 4 el apóstol Pablo ahí en su Biblia, hermanos y hermanas, de que el evangelio se trata del Hijo de Dios. Durante la Reforma, los reformadores tenían... Nosotros miramos a los reformadores, miramos lo que ellos escribieron, y 5 cosas exaltan bastante de las escrituras de ellos. No escrituras como la Biblia, sino que lo que ellos escribieron. When you look at the reformers, 5 things stand out. They didn't call them this. We look back at them and we call them this. O sea, ellos no llamaron a las cosas que ellos escribieron lo que les voy a decir ahorita, sino que nosotros miramos, ok, ¿cuál era el énfasis de los reformadores? Los reformadores, hermanos y hermanas, es la razón por la cual nosotros no somos católicos. Fue Martín Lutero que se separó de la Iglesia Católica, Calvino, Zwingli. So the reformers are, Martin Luther, Zwingli, Calvin. Y estas son así los 5 dichos. Here's the 5 sayings. Sola Escritura. Significa que la salvación se encuentra solo en las Escrituras. Y creemos solo en la Escritura. Nada más es la autoridad para nosotros. They meant with sola Escritura that it is only in Scripture that salvation is found as the only authority for the Christian. También, entonces sería una sexta, no solo sola Escritura, sino que ellos, cuando uno mira lo que ellos escribieron, también creían en toda Escritura, o sea, todas las Escrituras. They also believe in toda Escritura, which means that they believed in the whole entire Bible. I know brothers and sisters, yo conozco hermanos y hermanas que tienen años en la fe y solo leen partes de la Biblia favoritas de ellos. I know brothers and sisters that they only read certain portions of Scripture that are their favorites, but they won't read the genealogies because that's boring, or they won't read Leviticus because who wants to read the law all the time. Y hay hermanos que yo conozco que no quieren leer las genealogías, las secciones donde están todos los nombres, y tampoco quieren leer Levítico porque es muy aburrido, dice. Eso es una gran ofensa al Señor decir cosas así. That's such a great offense to the Lord to say things like that. Just the fact that He wrote something for us ought to make our hearts rejoice. And we need to repent when we have these thoughts and tell Him, Lord, give me a delight in your word, in all of your word. Y cuando tengamos estos pensamientos, hermanos y hermanas, deberíamos de arrepentirnos y decirnos al Señor que nos dé un deleite en el corazón por su palabra, toda su palabra, no solo una parte. También ellos creían en sola fide, o sea, que la salvación es solamente por la fe. They also believe in sola fide, which means that it's faith alone. Salvation is by faith alone. También creían en sola gratia, que la salvación es por medio de la gracia de Dios. And they believe in sola gratia, which means that this salvation comes through grace alone, God's grace alone. También en solas Christus, decían ellos. They also believe in solas Christus, que significa que la salvación se encuentra solo en las Escrituras, es por la fe
en el Señor Jesucristo, y esta fe es por medio de la gracia de Dios. So what they meant with solas Christus is that this salvation is found in Scripture alone, through faith alone, in Christ alone, by God's grace alone. But here is the bedrock of everything. Pero aquí está, hermanos y hermanas, donde ellos exaltaban el punto más importante: soli Deo gloria. Soli Deo gloria significa solo de Dios sea la gloria. Eso es lo que significa. That means to God be the glory alone. That's what it means. That's what they meant when they said that. Y esta tarde es lo que vamos a estar estudiando, la gloria del Señor en la salvación. So we're going to be studying the glory of God in salvation. We have already seen in verses 1 through 4 that salvation is in Christ alone. And now we're seeing in verse 5 that it's by God's grace alone and for the glory of God alone. We'll see later on by faith alone. And we also saw in verse 2 that it's in the Scriptures, by Scripture alone. Notice that Paul doesn't say in the holy traditions. He says in the holy Scriptures. Noten de que el apóstol Pablo dice que esta salvación no está en las santas tradiciones, sino que en las santas escrituras. Entonces vemos de que del versículo 1 al 4, Pablo afirma de que esta salvación es solo en las escrituras, solo por medio del Señor Jesucristo. Y aquí en versículo 5 aprendemos de que es por medio de la gracia de Dios y para la gloria de Dios. There has been church councils in the past debating many issues. Han habido muchos consejos donde la iglesia se junta para debate acerca de la deidad del Señor, por ejemplo. And here's a quote that I wanted to read to you guys about the Lord Jesus Christ. Y aquí les quería cotizar algo que fue escrito en los años 400, something that was written in about the year 400 by Gregory of Nazianzus. Gregorio de Nazianzo. Gregory of Nazianzus. Escuchen lo que dice este hermano. Have you placed your hope in Jesus, who was a human being without a human mind? ¿Han puesto su esperanza en Jesús, que era un ser humano, pero no tenía una mente humana? Then you yourself are truly mindless. Pues entonces usted realmente no tiene una mente, dice él. And do not deserve a complete salvation. Y no merece una salvación completa. For what has not been taken up has not been healed. Porque lo que el Señor no ha tomado no ha sido curado. ¿Qué es lo que quiere dar a entender él ahí? What does he mean by that? He means that if the Lord Jesus Christ didn't take upon the whole entire humanity, then he can't heal us. That's what he's saying. Él está diciendo de que si el Señor no tomó el cuerpo humano completamente, pues entonces no nos puede sanar, no nos puede dar la salvación completa a él. El Señor era completamente humano. The Lord was completely human. Eso es lo que significa él. Y esto es en esos tiempos, hermanos, que la iglesia ya creía esto. And this is in those times that the apostles already believed this. So it's nothing new. No es nada nuevo lo que nosotros creemos. Ahora, acerca de la gloria de Dios, now, about the glory of God, hay un hermano que se llama John Piper, y él tiene un dicho que él dice: Dios es más glorificado cuando nosotros estamos completamente satisfechos en él. Lo que él quiere decir con eso es que le traemos nosotros más gloria a Dios, o sea, no que nosotros le podemos agregar algo a Dios, sino que a todo mundo le declaramos pues de que nuestra satisfacción está en el Señor. Eso le trae gloria al Señor, porque estamos satisfechos en él. Brother John Piper has a saying that he says, God is most glorified when we are most satisfied in him.
What he means by that is that not that we can add something to God's glory, but that we testify to the world that we are satisfied in God and we don't need anything else because God himself is our all in all. Que el Señor es nuestro todo y en todo. Okay, pero primero, but first, I want you to notice, quiero que noten, de que el Señor Jesucristo da la salvación por su gracia. El primer punto. I want you to notice that the first point is that the Lord Jesus Christ gives salvation by His grace. Porque dice aquí en el versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia. Because it says right here, through whom we have received grace. Okay? El apóstol Pablo, queriendo enseñarnos acerca de la gracia del Señor, ¿sabían ustedes de que la palabra gracia es usada en la Biblia como 125 veces? The word grace is used about 125 times. Out of those 125 times, the Apostle Paul uses it 100 times. Out of those 100 times, 25% of it is right here in the book of Romans. El apóstol, en la Biblia, la palabra gracia la contamos como unas 125 veces es usada. De esas 125 veces, el apóstol Pablo la usa 100 veces. Y aquí en el libro de Romanos, el 25% de esas 100 veces están aquí en el libro de Romanos. Entonces, si entendemos el libro de Romanos, vamos a entender la salvación muy bien. So if we understand the book of Romans, then we're going to understand salvation very, very well. Throughout church history, God has saved people by this book. Por medio del libro de Romanos, el Señor ha salvado un montón de personas por medio de este libro. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4. Listen to what the Apostle Paul says in chapter 3, verse 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, para Pablo, la gracia de Dios viene solamente por la redención que está en Jesús. O sea, el Señor Jesús derrama su sangre, no tenía que derramar su sangre, pero Él nos salva de todos modos, porque Él es amor. Eso es gracia. Merecíamos el infierno, pero el Señor nos salva. So the Apostle Paul says in Romans chapter 3, verse 24, they are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So for the Apostle Paul, grace comes through the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ. What he means here is, listen, we did not deserve salvation, but the Lord Jesus Christ dies anyways. This is God's grace, giving us something that we do not deserve. We deserved hell, but instead He gives His Son in our place and He sheds His blood. También, para que nosotros entendamos de que nosotros no nos ganamos la gracia de Dios por algo que nosotros hagamos, el apóstol Pablo nos explica muy bien esto en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. And so that we understand that this salvation does not come by our works, the Apostle Paul explained this very clearly in Romans chapter 4, verses 4 and 5. Escuchen aquí en Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice el apóstol, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Por ejemplo, la persona que trabaja, usted no va a su jefe y le dice, por favor, ¿me puede dar mi cheque? No. El cheque, usted trabajó por su cheque y se lo merece su cheque. Ahí está su cheque. Usted trabajó, aquí está su cheque. Entonces Pablo está diciendo, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, su jefe le debe algo. Su jefe le debe su cheque, aquí está su cheque. Pero con Dios no es así, no nos debe nada. Nosotros le debemos a Él.
Y por eso dice en versículo 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel, o sea, en Dios, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No que yo le digo a Dios, ok, pues yo no tengo justicia, aquí está mi fe. No, sino que yo creo en el sacrificio del Señor Jesús y la justicia de Jesús. Todo lo que Jesús es justo, todas las buenas obras de Jesús ahora son contadas para mí, porque mis pecados fueron contados a Él. So look at verse 4. The Apostle Paul is explaining that the one who works, pay is not considered as a gift, but as something owed. So when you work at your job, you don't go knocking on your boss's door talking about, may I please have my check? No. You say, sir, where's my check? Why? Because it is something owed to you. You worked for that check. So somebody owes you something. But it is not like that with God. That's why Paul says, but to the one who does not work, but believes on him who declares righteous the ungodly, his faith is credited for righteousness. So it's not like I told God, okay, look, God, I don't have righteousness, but here's my faith. No, it's I believe in His Son Jesus Christ and His sacrifice. Now the merits of Jesus Christ, all the good works of Jesus Christ, the justice, everything that Jesus deserves now is credited to me. That's what he's saying. He declares the ungodly righteous, his faith is credited for righteousness. What righteousness? Christ's righteousness, because my sins were accounted to Jesus Christ. That's what he's saying in that passage. So, right here in verse 5, aquí en el versículo 5, eso es lo que significa Pablo cuando está diciendo de que no es por obras, sino por la gracia de Dios. Hay un himno, there's a hymn, one of my favorite hymns of all time. This man, I'm not sure if you guys know his story, but he was a wretched man to the point that he was a sailor and a slave trader. His mouth was so vile that not even the sailors wanted to be around him. They were afraid that God was going to strike them dead. Like this, like, dude, you need to, your mouth is, it's too much. They were, and they didn't even believe in God, but they were like, man, because of you, we're probably going to sink or something. That's how vile he was. So he writes, escuchen, hay un himno escrito por un hombre que era tan malo, tan boca sucia, y él era, how do you say sailor? Marinero. Era un marinero, que hasta los compañeros de él que eran marineros no querían estar alrededor de él, porque decían, tu boca es demasiado, Dios nos va a matar aquí en este mar. Y ellos ni creían en Dios, pero le tenían miedo a Dios por la boca de esta persona. Cuando el Señor lo salvó, después de un tiempo, él escribió este himno. After the Lord saved him, he wrote this hymn. And by the way, the tune of this hymn was what the slaves were singing in that boat. Y la canción, el tono de esta canción era lo que los esclavos estaban cantando cuando ellos estaban en ese barco. Amazing grace, how sweet the sound. Gracia inefable, que dulce se escucha. That saved a wretch like me, que salvó a un maldito como yo. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Una vez estuve perdido, pero ahora he sido encontrado. Estuve ciego, pero ahora yo veo. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Fue la gracia que me enseñó a mi corazón a temer, y la gracia que alivió mis temores. Qué preciosa apareció esa gracia
la hora en la cual primero yo creí. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Not my good works, grace will lead me home, he says. Por muchos peligros ya he venido yo, dice. Fue la gracia que me ha traído hasta este día, y es la gracia que me va a llevar a mi casa, o sea, al cielo, está diciendo él. Lo que él está hablando ahí es de que no son sus buenas obras, sino que es la gracia de Dios que salvó a un hombre como él. Y eso es lo que el corazón de todo cristiano expresa al Señor Jesús. Gracias, Señor, por su gracia. Yo no la merecía, pero usted me la dio de todos modos. And that's what every Christian sings in his heart. Thank you, Lord, for your grace. I didn't deserve it, but you gave it to me anyways. Praise be to God. Bendito sea el Señor. There's this story that I read about two men who robbed a U.S. mail on several occasions. Hay una historia de dos hombres en 1830 de que robaron el correo varias veces. And then they were sentenced to death. Y fueron sentenciados a muerte los dos. El primero fue sentenciado primero y lo mataron. The first man was sentenced and they executed him. But President Andrew Jackson issued a pardon to the other man. Pero el presidente Andrew Jackson mandó un perdón al otro hombre que todavía estaba vivo. Un perdón completo del presidente. A complete pardon by the president. To everyone's shock and amazement, this man, George Wilson, declined the pardon. Pero todo el mundo estaba sorprendido porque este señor George Wilson negó ser perdonado. No quiso el perdón. Entonces, escribiendo el gobierno, esto fue lo que dijo. The government, writing about this case, says, a pardon is an act of grace. Dicen, un perdón es un acto de gracia. The validity of which delivery is essential and delivery is not complete without acceptance. Dice, es válido lo que se manda, o sea, el perdón es esencial cuando se manda y no es completo el perdón hasta que el perdón sea aceptado. It may be then rejected by the person to whom it is tendered, and if it be rejected, we have discovered no power in a court to force it on him. Y dice, y el perdón puede ser rechazado por la persona a quien se le es dada, pero si es rechazada, hemos descubrido de que la corte no tiene el poder para forzar el perdón en esa persona. Entonces, hay hermanos que dicen, pues así es la gracia de Dios. Dios no se puede forzar en usted. And there's brothers who say, well, see, that's how God's grace is. God can't force His grace on you. You are thinking of God's grace wrongly. Están pensando de la gracia de Dios equivocadamente. La gracia de Dios no es que es forzada. Queridos hermanos y hermanas, íbamos al infierno y Él nos rescató. Si alguien le quiere llamar a eso forzar, gloria a Dios que se forzó en mí. Brothers and sisters, we were headed to hell. If somebody wants to call that God forcing Himself on me, well then praise be to God that He forced Himself on me and I didn't go to hell. Bendito sea el Señor de que hizo eso. Lo que la Biblia nos enseña es que Él nos rescata. What the Bible teaches us is that He rescues us. El apóstol Pablo iba a Damasco a matar a los cristianos y él no dice, pues Dios se forzó en mí. Él no dice eso. The apostle Paul was on the road to Damascus and he doesn't turn around and say, well, you know, God forced Himself on me, so now I'm an apostle. He doesn't say that. El apóstol Pablo no andaba buscando al Señor y el Señor lo escogió y lo salvó, lo rescató. Cada vez que el apóstol Pablo se expresa de la salvación de Dios, dice, yo ni me lo merecía, dice, soy el menor de todos los santos. He says, I'm the least of all the saints.
Y el segundo punto, a esto me venía, that's why the second point is this. La gracia del Señor Jesucristo es acompañada por dones espirituales. The grace of the Lord Jesus Christ is accompanied by spiritual gifts. Go back to Romans chapter 1 verse 5, regresen a Romanos capítulo 1 versículo 5 y miren lo que dice, que hemos recibido la gracia y el apostolado. He says we have received God's grace and apostleship. So, the Apostle Paul is letting us know that even that his call to be an apostle is God's grace. He didn't deserve that. Lo que nos está tratando de decir el apóstol es que hasta el hecho de que él es un apóstol, él no merecía eso. Esa es la pura gracia de Dios. That's what he's trying to say. Escuchen cómo se expresa él hablando de la gracia de Dios en el libro de Efesios. Dice, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, dice, conforme al don de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, a anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Imagínense, dice él, yo antes andaba matando a los cristianos y ahora Jesús me ha hecho su apóstol. En Efesios capítulo 3, versículos 6 al 8. Es lo que dice el apóstol Pablo. In Ephesians chapter 3, verses 6 through 8, listen how the apostle Paul expresses himself of his apostleship. He says, the Gentiles are co-heirs, and he says, members of the same body and partners of the promise in Christ Jesus through the gospel. I was made a servant of this gospel. How, Paul? By the gift of God's grace that was given to me by the working of his power. This grace was given to me, the least of all the saints, to proclaim to the Gentiles the incalculable riches of the Messiah. You see how he expresses himself? There's nothing there of God forcing himself on him or him thinking that he deserved this apostleship. No hay nada ahí en el apóstol de que él cree que él se merecía esto o de que el Señor le había dado esto porque él era algo especial o que Dios se había forzado en él. Él no se expresa así del Señor. Y es equivocado de que los hermanos se expresen de esa manera del Señor. El Señor no es que se forza, el Señor nos rescata. En la parábola del Señor, cuando la oveja sale del redil, la oveja está perdida. El Señor la va a buscar. Gloria a Dios que el Señor va a buscar esa ovejita. In the parable of the lost sheep, the sheep isn't angry when she comes back to the Lord and like, now why did you force yourself on me? No. Praise God that God went and rescued that little sheep. And that's us, brothers. May it never be that we express ourselves that way about the Lord, that He forces Himself on us. No, He rescued us from the jaws of hell. Nos rescató, hermanos y hermanas, de las garras del infierno. El otro día cantamos una canción que también es el corazón de todos nosotros y yo lo miro aquí en esta iglesia. The other day we sang a song that I see that is the heart of True Life Church. Listen. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is you. Hallelujah, all I have is Christ. Dice, oh Padre, use mi vida redimida en cualquier manera que usted quiera y que mi canción sea para siempre mi único, how do you say boast, brothers? ¿Algo qué? Boast. De lo que presumo. Mi único mi única gloria, dice, es usted. Aleluya, solo el Señor Jesucristo es mi vida. Y yo miro esto aquí entre ustedes.
a la hermana Rosa siempre orando por su hija. Es bonito de que una madre desee discipular a sus hijos. Eso es bello, hermano. Que nadie la mueva de ese gran llamado a ser una madre que está deseando discipular a sus hijas, enseñándole a sus hijas acerca del Señor Jesús. It's beautiful, for example, that I see Sister Rosa caring for her daughters and desiring to disciple them. And I see the same thing in Sister Oliva, taking care of her children, loving her children, and pleading with God, please, Lord, may my children walk with you. Es bello ver a madres orar por sus hijos. Hay una historia de una madre, hermanos y hermanas, que este teólogo es considerado el teólogo afuera de la Biblia más importante de la historia de la iglesia. There's a theologian that is considered in church history, the most important theologian in church history outside of the Bible. His name is Augustine. Su nombre es Agustín. Si conocen a Agustín, también conocen de su madre. Then you know his mother. Su madre oró por este hombre por 30 años. His mother prayed for this man for 30 years. Este hombre tuvo una relación con una mujer, tuvo un hijo, andaba en una, como los testigos de Jehová de ese tiempo. So this man was involved in a religion at that time that's basically like the Jehovah's Witness, not that they have the same beliefs, they were heretics, the Manichaeans. Y ella va, hay una historia de que ella va a un pastor y le dice al pastor, por favor, tiene que persuadir usted a mi hijo está perdido, va a ir al infierno, por favor. Y ella llorando. Y entonces le dice, el pastor le dice, mire, no es posible de que Dios rechace las lágrimas de una madre. Váyase tranquila, siga orando por su hijo y el Señor le va a contestar sus oraciones. So she went to this bishop and started with tears in her eyes, please, you must persuade my son to believe in the Lord Jesus Christ. He's going to hell. And he said, ma'am, it's not possible that God would deny the tears of such a mother. Go home in peace. Continue to pray for your son and trust in the Lord that he will save him. And eventually the Lord did save him. Y el Señor lo salvó a ese hombre por medio de este libro, del libro de Romanos. And the Lord saved this man through this book, the book of Romans. So, the grace of God is by the Lord Jesus Christ. Salvation is by grace, and this grace is accompanied by spiritual gifts. Entonces, esta salvación es por la gracia de Dios y es acompañada por dones espirituales. Y como les digo, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones espirituales. Y otra vez, son cosas que yo miro aquí en Iglesia Vida Verdadera. It's things that I see here in True Life Church. Listen again in the book of Romans. Escuchen otra vez en el libro de Romanos cómo se expresa el Pablo de la gracia de Dios de acuerdo a los dones. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y eso es en Romanos capítulo 12, del 6 al 8. Entonces el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, del 6 al 8, el apóstol Pablo miraba todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos, como una gracia de Dios. Entonces, los animo, hermanos, de que no nos comparemos a los dones espirituales de que cada uno tenemos, sino que en el don que el Señor nos ha dado, que crezcamos en ese don, dándole gracias al Señor por los dones que nos ha dado. So brothers, look at how the Apostle Paul expresses himself about gifts in Romans chapter 12, verses 6 to 8. He says, according to the grace given to us, we have different gifts. If prophecy, use it according to the standard of faith. If service, in service.
if teaching, in teaching, if exhorting, in exhortation, giving, with generosity, leading, with diligence, showing mercy, with cheerfulness. So brothers, I encourage you not to compare each other in the spiritual gifts that we have, but that you would be encouraged in the fact that the Lord has graciously given each one of us a gift so that we may exercise it for the benefit of the church. Thirdly, terceramente, la gracia del Señor Jesucristo es proclamada para que sea obedecido. The grace of the Lord Jesus Christ is proclaimed so that he might be obeyed. Miren lo que dice el pasaje otra vez, Romanos capítulo 1, versículo 5. Y nos vamos a mover rápido porque ya el tiempo se nos está cortando. And we'll move fast because our time is cutting short. He says, we have received grace and apostleship through him, through Jesus, for what? Why, Paul? To bring about obedience of faith. Dice, y porque hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Entonces, cada vez que presentemos a Jesús, que presentemos el pecado, es con el propósito de que obedezcan al Señor Jesús. So every time that we present the gospel, that we present to the sinner his sins, it is with the end in mind that we want them to obey Christ. That is the goal. Listen to what this Puritan says. Escuchen lo que dice este puritano, Thomas Watson, que vivió como en los años 1600. He lived like around in the 1600s. He says, God commands nothing but what is beneficial. Dios no manda nada que no sea de beneficio a nosotros. And he says, O Israel, what does God require of you but to fear the Lord your God and to keep his statutes, which I command you this day for your good. He's quoting the Bible. And I say to you, True Life, oh, True Life Church, what does God require of you but to fear the Lord your God and to keep his statutes, which he commands you this day, and it's for your good, dear brothers and sisters. Entonces, él está cotizando la Biblia y dice, oh Israel, ¿qué es lo que Dios requiere de usted? Pero que teman a Dios, su Señor, y que mantengan sus estatutos que Él los ha mandado ahora este día para su bien. Y yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, oh Iglesia Vida Verdadera, ¿qué es lo que Dios requiere de ustedes? Que ustedes teman al Señor y que mantengan sus estatutos, sus mandamientos que Él nos ha mandado a ustedes este día. Énfasis en este día. No que mañana le voy a obedecer al Señor. Ahora se le obedece al Señor y es para su bien. Hermano, it's for your own good. And then he goes on to say, to obey God is not so much our duty as it is our privilege. Y dice, el obedecer a Dios no es tanto como nuestro deber, sino nuestro privilegio, obedecer al Señor. Es bueno obedecer al Señor. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10. Listen to what the apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 10, versículo 4 a 6. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 a 6. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 through 6. Listen. And this is good for your conversations with your family. Esto es bueno para sus conversaciones con su familia, que tengan esto en mente. ¿Cuál es el propósito que estamos teniendo estas conversaciones? Escuchen. Listen, why do we have these conversations with the unconverted? Listen to what the Apostle Paul says in this passage. He says, él dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas que Dios nos da como soldados de Cristo, no son carnales, no tratamos de ofender a la gente con nuestras palabras, no los agarramos a palazos, ni nada de eso, sino que dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere? Que sigamos leyendo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escuchen eso.
nuestros familiares, hermanos y hermanas, han sido llevados cautivos por Satanás a que no aman al Señor Jesucristo. Y nosotros deseamos de que lo conozcan a Él. Entonces nosotros queremos derribar esos argumentos que ellos tienen por medio del Evangelio. O sea, entre más conocemos al Señor Jesús, mucho más mejor vamos a poder comunicarle la gracia de Dios a otra persona. So look at what he says. He says, since the weapons of our warfare as soldiers of Christ are not fleshly, we don't offend people, we don't try to beat people, he says, but are powerful through God for the demolition of strongholds. We demolish arguments and every high-minded thing that is raised up against the knowledge of God, taking every thought captive to the obedience of Christ. So in our conversations, what are we trying to do? We're trying to demolish the arguments because our family members and our friends have been taken captive by the devil, that they don't want to obey the Lord Jesus Christ. That's our goal, brothers and sisters, that they would be obedient to the Lord Jesus Christ. Not believing in Christ is disobedience to God. That's why God says in Mars Hill, God commands men everywhere to repent and to believe on the Lord Jesus Christ. El propósito de nosotros platicar con alguien acerca del Señor Jesús es para que ellos obedezcan al Señor Jesús. Por eso es que el no creer en el Evangelio es desobediencia a Dios. La persona, y esto también es importante, la persona que nos diga, yo soy cristiano y es desobediente al Señor Jesús, es nuestro deber decirle a esa persona, usted no es cristiano. El Señor Jesús dice que si nosotros lo amamos, lo vamos a obedecer. And this is important too for people who tell us that they're Christian. We need to help them see that they're not, because the Lord Jesus Christ said that those who love Him will obey Him. That will happen. Finalmente, la salvación del Señor Jesucristo es para su gloria. The salvation of the Lord Jesus Christ is for His glory. Soli Deo gloria. Solo de Dios sea la gloria. Porque mire lo que dice el texto, otra vez regresando a Romanos capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito de la salvación? What is the purpose of salvation? He says, dice que para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. He says that the grace of God is shed abroad to bring about the obedience of faith among all the nations on behalf of His name, or for His name's sake. So, why do we present the gospel to people? Be encouraged, brothers and sisters, that our duty is to make God known. Hermanos y hermanas, sean alentados de que el propósito de presentar al Señor Jesús es que Él sea honrado. En mi casa, yo les enseño a mis hijos de que ellos tienen que honrar a su madre, que cuando ella entre en un cuarto, ellos se levanten, darle honra a su madre, porque es correcto de que ellos se levanten y le den honra a su madre. Y alguien puede decir, pues eso es anticuado, que le den esa clase de honra a una mujer. Escuchen lo que dicen las Escrituras en Proverbios capítulo 31, versículo 28. Dice de esta mujer que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Cuando Salomón fue rey, él no se levantaba para nadie, solo para su madre. Entraba su madre y él se levantaba, y después él se sentaba hasta que ella se sentaba. Si miran ese pasaje en Primera de Reyes, yo creo que está en el capítulo 2, del capítulo 2 a 4, ahí lo van a encontrar. Brothers, in my home, I teach my children that they ought to honor their mother. That when she enters a room, they need to stand up and give her honor. And somebody might say, well, that's antiquated that you would do such a thing.
this is what Scripture teaches in Proverbs 31 verse 28. It speaks of this woman. It says, her sons rise up and call her blessed. Her husband also praises her. King Solomon, when he was crowned king, he wouldn't stand up for anybody except his mom. When his mom would enter the room, he would stand up and he wouldn't sit down until his mom sat down, showing her honor, and then he would sit down and give her honor. So you can find that in 1 Kings. Now, how much more honor do you think that God deserves? ¿Cuánta más honra merece el Señor que lo honremos a Él? Si una madre merece esta honra, más honra merece el Señor Jesús. And to illustrate this, y para ilustrar esto, escuchen cómo habla el Señor en Malaquías. Listen to how the Lord speaks in the book of Malachi about honoring His name. In Malachi chapter 1. Escuchen. Dice Malaquías capítulo 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Malachi is the last book of the Old Testament right before Matthew. Entonces Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo, capítulo 1, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. El esclavo honra a su señor, dice. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, dice. Y dicen ustedes, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Listen to how the Lord speaks in Malachi chapter 1 verse 6. A son honors his father and a servant his master. But if I'm a father, where is my honor? And if I'm a master, where is your fear of me? Says the Lord of hosts. You priests who despise my name. There he goes, speaking of his name. Yet you ask, how have we despised your name? ¿En qué? Y ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Versículo 7. En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo y dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es eso malo? Preséntenlo pues a su príncipe. ¿Acaso se agradará de ustedes? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, ¿ustedes creen que si van a la casa del presidente y le ofrecen algo quebrado, algo que no sirve, él se lo va a aceptar? Es lo que está diciendo el Señor. Listen how he responds to them. Oh, how have we despised your name, Lord, by presenting defiled food on my altar? You ask, how have we defiled you? When you say the Lord's table is contemptible. When you present a blind animal for sacrifice, is it not wrong? And when you present a lame or sick animal, is it not wrong? Bring it to your governor. Would he be pleased with you or show you favor? Asked the Lord. You think that if you would present such a thing to the President of the United States, that he would say congratulations? Absolutely not. Now drop down to verse 11. Ahora miren en el versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. He says in verse 11, for my name will be great among the nations, from the rising of the sun to its setting, incense and pure offerings will be presented in my name in every place, because my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. Now, don't try to follow me, just listen. No traten de seguirme en esto, solo escuchen, por favor. Esto de que el Señor salva para su honra y su gloria está en toda la Biblia. This fact that God saves for His glory and for His namesake is all over the Bible. Listen what it says. And you're familiar with this, I don't even have to tell you where it is. He renews my life. He leads me along their right paths for His namesake. Where is that? Psalms. Psalm 23, right? Why does He do this?
for his name's sake. Escuchen eso, ni les tengo que decir a dónde está eso. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué lo hace? Por amor de su nombre. ¿A dónde está eso? Salmo 23. Esta verdad, hermanos y hermanas, está en toda la Biblia. Ok, otro pasaje también que habla acerca de el nombre de Dios, que Él quiere ser exaltado. The name of God, that He desires to be exalted. Listen. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardarán mis preceptos, dice el Señor, y los van a poner por obra. ¿Dónde está el pasaje? Y dice, yo no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. Dice el Señor, yo lo salvo por mi nombre, en Ezequiel capítulo 36. The Lord says, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully observe my commandments. And then he says, and I'm not doing this for your sake, I'm doing this for my name's sake. Y hasta al faraón, les recordé ahora a ustedes que recuérdense que dice que él lo levantó a faraón para que todo el mundo supiera el poder de Dios. O sea, el faraón no quería escuchar a Dios y Dios le dice, bueno, ¿y vos crees de que yo hice esto por vos? No, yo hice para hacer mi nombre famoso. So God says to Pharaoh, you think that I did this because of you? No, I did this so all the nations might know my name, so that my name would be famous. And notice, Pharaoh's name was famous at that time. All the nations knew Pharaoh. Everyone. He was more famous than Donald Trump. El faraón en ese tiempo era más famoso que Donald Trump. Ahora díganme, hermanos y hermanas, ¿cómo se llama el faraón de Éxodo? Now tell me, brothers and sisters, what is the name of the Pharaoh in the book of Exodus? ¿Ah? Herodes. Nadie sabe, hermana. ¿No? Está bien la respuesta, o sea, que está dando una respuesta, pero es que estudienlo, no me crean, miren el libro de Éxodo, lean toda la Biblia, siempre se refiere a la Biblia al faraón. Al faraón. ¿Cuál es su nombre? Pero sí conocemos al nombre de Dios y el nombre de Dios es exaltado por todo el mundo. Y ahora ese faraón está sepultado en las pirámides. Pero el nombre del Señor ha sido exaltado en todas las naciones. So, notice that you don't know Pharaoh's name. Go ahead, brother. Yeah, I know. I'm going to cut it out right now. We don't know Pharaoh's name, right? But the Lord Jesus Christ, we do know his name. Amen. And he's exalted. But this Pharaoh has been buried under the pyramids, but the Lord Jesus Christ is exalted. And I'll leave you with this. There's a story of some missionaries who were on their way to Africa, young men, not even 20 years old. Hay una historia de unos misioneros que ni tenían ni 20 años estos hermanos. Y, para que sepan, enseñaban las mismas doctrinas que enseñamos aquí en Vida Verdadera. They would teach the same doctrines that we teach right here. These doctrines of grace, that God is sovereign, que el Señor es soberano. La mamá de ellos estaban llorando, toda su familia estaba llorando, por favor no se vayan. Y lo que hicieron ellos se vendieron como esclavos, porque no había otra manera de alcanzar a la gente en África. Se vendieron como esclavos para ir a morirse por el Señor Jesús. So they knew that they couldn't reach the Africans any other way other than by selling themselves into slavery, and they did. And as they're leaving, they tell their family, one of them stands up on the boat and says, the Lamb of God must receive his blessing, his honor, his due. In other words, because Christ died for sinners, he deserves to receive
his due. That is, that people would come to know him. May the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Y ellos dijeron que el Cordero de Dios que fue inmolado reciba lo que él se merece de acuerdo a sus sufrimientos. O sea, el motivo de ellos era exaltar el nombre del Señor Jesús. Que eso sea el motivo de nosotros cuando compartamos el Evangelio. May that be the motive of our hearts when we talk about the gospel, that the Lord Jesus Christ's name might be exalted. Let's pray. Thank you, Lord, for this time. Gracias, Señor, por este tiempo. I just pray, Lord, that when we see non-believers amongst us, oro, Señor, que cuando miremos a los no creyentes que están alrededor de nosotros, that our desire would be, Lord, as a man goes to a strange country, and he goes there and he plants his flag there from his own country, that his country might be praised in that place. So may we, Lord, plant the gospel so that Jesus Christ might be honored, that his name might be lifted up. Señor, que plantemos nosotros el Evangelio como un hombre va a una tierra extranjera y planta su bandera en esa tierra para que su país sea exaltado. Pues que nosotros plantemos el Evangelio en el corazón de las personas para que el Señor Jesús sea exaltado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quedan despedidos.